Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de longitud de arco, ¿sí? Un tema de trigonometría bastante conocido, ¿no? Para lo cual vamos a recordar pues el famoso sector circular. En el sector circular sus elementos pues tenemos al radio, al ángulo y pues al arco correspondiente que subtiende este ángulo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir como fórmula general de que la longitud del arco es simplemente el ángulo por el radio. Pero hay que tener en cuenta de que el ángulo debe estar en radianes, ¿sí? Para poder obtener pues el famoso arco a partir del radio, ¿sí? ¿Qué podemos decir de fórmula adicional? Pues bastante simple, de que por ejemplo si tenemos un sector circular dividido pues en otros dos sectores o hasta pueden ser más, ¿sí? Pueden aumentar. Aquí las particiones tienen que ser las mismas, ¿no? Podemos decir que los arcos están en la relación pues de números consecutivos. Si acá el arco es L, acá es 2L, acá es 3L, sigue 4L, 5L y así sucesivamente. Bien, esa es la única teoría que podríamos ver para este tema. A continuación vamos a ver los ejercicios de la práctica, que son bastante sencillos. Empezamos con el primer ejercicio, ¿no? Que nos dice así, ¿no? Calcula la longitud del arco de un sector de 96 centímetros de radio y que se obtiene un ángulo central de 3 grados con 45 minutos. Bien, tenemos el radio, ¿no? Que vale 96 centímetros. Y tenemos el ángulo que mide pues 3 grados con 45 minutos. Bien, ese ángulo lo tendría que pasar a radianes, pero así como está pues no se puede porque es que hay minutos. Entonces estos minutos hay que pasarlo a grados. Entonces, ¿cómo cambiamos 45 minutos a grados? Pues fácil, multiplicamos por el factor de conversión. Hacemos la equivalencia de que un grado equivale a 60 minutos. Ahí está. Se va a los minutos, le sacamos quinceava, quinceava sería 3 arriba y abajo sería 4, sería 3 cuartos de grado. Ahora estos 3 cuartos de grados tendrían que ir aquí, por lo cual diríamos nosotros que el ángulo sería 3 más 3 cuartos. Le ponemos sobre 1 y le aplicamos aspita. Sería 4 por 3, 12, 1 por 3, 3. 12 más 3 sería simplemente 15 cuartos de grado. Ahora sí, a este ángulo de 15 grados, 15 cuartos de grado, lo multiplicamos por el factor de conversión para convertirlo a radianes. Sería por pi radianes sobre 180. Le sacamos quinceava 1, quinceava 12. Y arriba quedaría pi y abajo quedaría 4 por 12 que sería 48. Pi 48 avos radianes. Ahora pues simplemente aplicamos la fórmula de que la longitud del arco es el ángulo por el radio. Entonces, la longitud del arco viene a ser el ángulo que es pi 48 avos por el radio que vale 96. 48 ava, 48 ava, el L sería simplemente 2 pi centímetros. Los radianes no incluyen pues en las unidades. Segunda pregunta nos dice, calcula la longitud del arco correspondiente a un ángulo central de 40 grados en una circunferencia de 36 centímetros de diámetro. Bien, a nosotros no nos interesa el diámetro, nos interesa el radio, pero nosotros sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Sería 36 sobre 2, 18 centímetros. El ángulo me dice que es 40 grados, su ángulo central. Entonces hay que convertirlo a radianes. Lo multiplicamos por pi sobre 180. Se va un 0, se va un 0. Sacamos mitad 2, mitad 9. Sería 2 pi novenos radianes. Entonces hallamos la longitud del arco multiplicando el ángulo que es 2 pi novenos por 18. Saco novena 1, novena 2. Sería 2 por 2 pi, sería 4 pi centímetros. La longitud del arquito. Tercera pregunta dice, hallar la medida del ángulo central cuyo arco correspondiente mide 11 centímetros y el radio vale 14 centímetros. Allá usar dice pi es igual a 22 séptimos. A ver, veamos.
Me pide el ángulo central, o sea, el ángulo no lo conozco. Ahí está. Esa es interrogación. El arco me dice el arco mide 11 centímetros. Y el radio mide 14 centímetros. Entonces nosotros vamos a decir que el L es igual al ángulo por el radio, por la famosa formulita, LOR, ¿no? El L sería 11, el ángulo pues no lo conozco, y el radio pues sería 14. ¿Sí? Entonces pues el 14 pasa a dividir, sería entonces 14, 11 sobre 14 el famoso ángulo. ¿Sí? Ahora, tú me puedes decir, profesor, ¿y por qué me dan el valor de pi, que es igual a 22 séptimos? Bueno, es digamos una forma de cómo convertir este ángulo en función de pi. Si yo aquí, por ejemplo, multiplico por 2 arriba y por 2 abajo, sería 22 sobre 28. ¿De acuerdo? Ahora, si separo abajo, sería 22 sobre 7 por 4. Entonces yo diría que 22 séptimos es pi. Entonces sería pi cuartos radianes. Bueno, es una manera para poder convertir, ¿no? O usar nuestro dato de que pi vale 22 séptimos. En este caso sería 22 28avos, por multiplicando por 2 arriba, por 2 abajo. Y el 28 lo descomponemos como 7 por 4. 22 séptimos es pi y sobre 4 pi cuartos radianes. Pregunta número 3. Pregunta número 4 dice, dado un sector circular de arco 9 por x menos 1, de radio x más 1 y ángulo central de x cuadrado menos 1 radianes, dice, calcular x. Bien. A ver, el arco me dice que vale 9 por x menos 1. De radio x más 1. Y el ángulo central dice que vale x cuadrado menos 1 radianes. Están en las mismas unidades, el arco y el radio, no hay problema, y el ángulo central está en radianes, simplemente reemplazas. Tú vas a decir que el arco, que es 9 por x menos 1, es igual al ángulo, que es x cuadrado menos 1, multiplicado por el famoso radio. Ahí está. Bien. El 9 por x menos 1 lo dejamos ahí por ahora. El x cuadrado menos 1, vamos a recordar de álgebra que proviene de una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Y eso no es más que la suma por la diferencia, ¿no? Recordando este producto notable, ¿no? Que a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces nosotros podremos decir que x más 1 por x menos 1 es x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es justamente esto. Entonces sería x más 1 por x menos 1 y multiplicado por el x más 1 que quedó ahí. Entonces mira, podemos simplificar x menos 1 con x menos 1. El 9 queda solo. X más 1 por x más 1 es x más 1 al cuadrado. Este cuadrado pasa a ser raíz. Entonces sería x más 1 igual a la raíz cuadrada de 9, que viene a ser 3. Este 1 pasa a restar al 3 y el x pues sería simplemente el valor de 2 para la pregunta 4. Pregunta 5 nos dice calcular y menos x. Bien, tenemos aquí un sector dividido pues en otros dos sectores más pequeños. Acá nos dice que es bolita, bolita y bolita. En la parte teórica habíamos dicho algo interesante acerca de esto, ¿no? Habíamos dicho de que pues cuando los radios son iguales o los segmentos son iguales, la relación pues va de 1, 2 y 3, dependiendo del primero, ¿no? Entonces acá es 4, entonces acá habría que multiplicar por 2, sería 8. Y acá es 4, acá habría que multiplicar por 3 y sería pues simplemente 12. Entonces y vale 12 y x vale 8. Te pide a ti y menos x, sería simplemente 12 menos 8, que es el valor de 4. La respuesta a la pregunta número 5. Vamos a continuar a ver con el seguir practicando, vamos a hacer algunas más. Quizás hay algún problema más interesante. Dice, a ver, la pregunta 1 dice, en un sector circular el arco mide 2 pi centímetros y el radio mide 6 pi o 6 centímetros. Calcula la medida del sexagesimal del ángulo central. A ver, mira, vamos a ponerlo acá.
la 1. Dice, el arco mide 2 pi centímetros. El radio vale 6 centímetros. Me pide la medida del ángulo en el sistema sexagesimal. Entonces vamos a reemplazar. Sabemos que el arco es igual al ángulo por el radio. El arco vale 2pi. El ángulo no lo conozco y el radio vale 6. Pasa a dividir el 6, sería 2 pi sextos radianes. El ángulo. Simplifica, sería pi tercios radianes. Ahora, a mí me piden el sistema sexagesimal. Entonces, al pi tercios radianes, le vamos a multiplicar por el famoso factor de conversión. Sería arriba 180 porque quiero en sexagesimales. Y abajo pi radianes porque es lo que quiero eliminar. Se va pi radianes con pi radianes, sería 180 sobre 3, sería simplemente 60 grados sexagesimales. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice? En un sector circular, el ángulo central mide 20 grados y el radio mide 45 centímetros. ¿Cuál es el perímetro del sector? A ver, veamos. El ángulo central mide 20. El radio mide 45 centímetros. Me pide hallar el perímetro. Bueno, el perímetro de un sector circular no es más que simplemente el arco más 2 veces el radio. El radio ya lo conozco, vale 45 centímetros. Lo multiplico por 2 y ya tendría que sumar el arco. Ahora me falta hallar el arco. Pero nosotros sabemos que el arco se puede calcular como la fórmula del ángulo por el radio. Ahora el ángulo vale 20 grados. Habría que convertirlo a radianes. Entonces sería 20 grados por el factor de conversión que sería pi radianes, que es lo que quiero, sobre 180, que es lo que quiero eliminar, sexagesimales. Se va un 0, se va un 0. Mitad 1, mitad 9. Sería pi novenos radianes. Reemplazo en la formulita, sería pi novenos por el radio, que vale 45, saco novena, sería 5. Y el arco, pues, sería 5 pi centímetros. Ahora, el perímetro sería el arquito, que sería 5 pi, más 45 por 2. Sería simplemente 5 pi más 90. Bien. Si en tus alternativas no hay esa respuesta, pues puedes factorizar el 5. Acuérdate que la factorización es lo opuesto a la multiplicación, o sea, es una división. Sería simplemente pi. 90 entre 5 vendría a ser 18. 5 por pi más 18 o 5 por 18 más pi centímetros. La respuesta a la pregunta número 2. Ahora vamos a hacer una más, a ver. Vamos a hacer la pregunta número 4. A ver, dice. En el gráfico adjunto, evaluar x más y entre x menos y, nos dice. Bien. Miren, aquí tenemos un ángulo de, vamos a decir, un ángulo z. Este es 3, este es y. Su radio es y, su ángulo es z y su arco es 3. El arco aquí es 4 y su radio es x. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿sí?, para este pequeño. A ver, primero. Aquí al costadito nomás. Vamos a decir que el 3 es igual al z por el y. ¿Sí? Podemos despejar el z, vamos a decir que es 3 entre y. Ahora también podemos hacer lo mismo para el más grande. Viene a ser 4, es igual al mismo z, pero en este caso por el radio que es x. Entonces el z es igual a 4 sobre x. Entonces con estas dos ecuaciones yo las puedo igualar y puedo decir pues al final de que 3 sobre y es igual a 4 sobre x. O si lo cambio así de manera cruzada, puedo decir que x es a y como 4 es a 3. Entonces yo puedo decir que el x vale 4k y el y vale 3k. Y lo tendría que reemplazar. Sería 4k más 3k sería 7k. 4k menos 3k, x menos y sería 1k. Saco el k y simplemente la respuesta a la pregunta número 4 sería pues 7.